El nivel del agua de Tahoe ha caído a su punto más bajo en 4 años. Rondaba el límite natural, pero esta semana cayó justo por debajo. En julio de 2011, los científicos recuperaron el cuerpo de... En 2011, un vehículo submarino operado de forma remota exploró las profundidades del lago Tahoe cerca de un punto llamado Rubicon. Sus cámaras barrieron el fondo y encontraron algo que los investigadores tardaron un momento en procesar. Un hombre, con traje de buceo negro, el cabello todavía intacto, las facciones del rostro todavía reconocibles. Las uñas todavía presentes en los dedos. Llevaba 17 años ahí abajo. No estaba descompuesto, no estaba esqueletizado, no estaba disperso por el fondo como ocurre con la mayoría de los cuerpos recuperados de cuerpos de agua dulce. Estaba tan perfectamente preservado que los investigadores pudieron identificarlo por sus rasgos faciales. Donald Christopher Windecker, 44 años. Había desaparecido durante una inmersión en julio de 1994. El lago Tahoe lo había guardado intacto durante casi 2 décadas. Eso solo ya sería una historia extraordinaria. Pero aquí está la parte que cambia todo lo que creías saber sobre ese lago. Windecker no estaba solo allí abajo. Y los cuerpos son la parte menos perturbadora de lo que hay en el fondo del lago Tahoe. En las profundidades de ese lago hay un bosque de 6.000 años de antigüedad todavía de pie bajo el agua, con las raíces ancladas al suelo y las ramas extendidas exactamente donde estaban cuando las rodeó el agua. Hay barcos del siglo XIX, con los herrajes de latón todavía brillantes y la pintura de los nombres todavía legible. Hay estructuras geométricas en el fondo más profundo que los científicos clasificaron como derrumbes geológicos sin haber recogido nunca una sola muestra de ellas para confirmarlo. Hay equipo militar clasificado perdido ahí abajo desde los años 60, que la Marina de los Estados Unidos ha reconocido no haber recuperado y del que se niega a detallar la naturaleza. Y hay un pueblo que lleva 6.000 años advirtiendo sobre partes específicas de ese lago. Partes que la ciencia moderna ha confirmado recientemente como las zonas más peligrosas de todo el cuerpo de agua, con una correlación de más del 70% con los ahogamientos registrados. Esta es la historia del fondo del lago Tahoe, y la razón por la que es tan extraordinaria no es ninguna cosa en particular que hay ahí abajo. Es que todo lo que hay ahí abajo lleva miles de años esperando exactamente igual que el día en que llegó. El frigorífico más grande de Norteamérica. Para entender por qué el lago Tahoe preserva lo que preserva, primero tienes que entender lo que hace diferente a este lago de prácticamente cualquier otro en el continente. Tahoe se sienta en la frontera entre California y Nevada, a más de 1.890 metros sobre el nivel del mar. Los científicos creen que se formó hace aproximadamente 2 millones de años por el movimiento de la corteza terrestre, y lo que lo distingue es la combinación de números que lo describen. Es el segundo lago más profundo de los Estados Unidos, con 501 metros en su punto máximo. Si pudieras vaciar por completo el lago, el agua que contiene sería suficiente para cubrir todo el estado de California bajo unos 35 centímetros de agua. Pero el número más importante no es la profundidad, es la temperatura. En las zonas más profundas, el agua permanece a aproximadamente 4 grados centígrados de forma constante durante todo el año. Sin variación estacional, sin fluctuaciones. 4 grados. Esa temperatura no es una coincidencia. Es la temperatura a la que el agua alcanza su densidad máxima. El agua a 4 grados pesa más que el agua más fría o más caliente. Por eso se hunde al fondo y se queda ahí, formando una capa permanente que no se mezcla con el agua más superficial. Año tras año, siglo tras siglo. Debajo de los 200 metros aproximadamente, la luz solar desaparece completamente. El oxígeno se agota. La actividad bacteriana se reduce a niveles casi indetectables. Y la presión alcanza valores suficientes para aplazar cualquier proceso de descomposición convencional. El resultado práctico de todo esto es que el fondo del lago Tahoe funciona como un frigorífico. Un frigorífico masivo, oscuro, privado de oxígeno, que lleva operando sin interrupción durante 2 millones de años. Lo que cae en él no se pudre, no se descompone, no es devorado por organismos de limpieza. Simplemente se sienta ahí exactamente como llegó, a veces durante siglos, a veces durante milenios. Lo que el fondo guarda
Cuando los investigadores recuperaron a Donald Windecker en 2011, la razón de su estado de conservación después de 17 años era precisamente ese mecanismo. En condiciones normales de agua dulce, el cuerpo humano tras la muerte produce gases de descomposición que lo hacen flotar y eventualmente lo llevan a la superficie, donde los carroñeros y la exposición al aire aceleran la degradación. En el lago Tahoe, las bacterias intestinales que inician ese proceso trabajan a una fracción de su velocidad normal en el frío extremo. Los gases nunca se acumulan suficientemente. El cuerpo permanece denso, se hunde más profundamente, y alcanza eventualmente una profundidad donde la densidad del cuerpo iguala la densidad del agua circundante. Y ahí se queda. Esta física particular del lago tiene una implicación que el turismo de la zona prefiere no mencionar. El lago Tahoe bordea la frontera entre California y Nevada. Reno está a menos de 50 kilómetros al este. Desde los años 20 hasta los 60, la zona fue un centro importante de actividad del crimen organizado. Los casinos de South Lake Tahoe tenían vínculos directos con intereses mafiosos de Las Vegas y Chicago. Y el lago, con su profundidad extrema y su ausencia total de descomposición, era el lugar perfecto para hacer desaparecer personas de manera permanente. Según testimonios de buzos locales y fuentes de aplicación de la ley, el fondo del lago contiene un número desconocido de víctimas de la era de la mafia, algunos todavía sujetos a pesos. Algunos todavía vestidos con la ropa que llevaban cuando fueron asesinados. No hay ningún cuerpo de esa categoría que haya sido oficialmente recuperado e identificado. Pero eso no significa que las historias sean falsas. Significa que la mayor parte de las zonas más profundas del lago nunca ha sido explorada de forma sistemática. El equipo necesario para llegar a esas profundidades, los vehículos especializados, el sonar de alta resolución, los sistemas de buceo de profundidad extrema, cuesta decenas de miles de dólares por misión. Y en las pocas expediciones que han explorado esas zonas, lo que han encontrado con las cámaras ha sido suficiente para que los propios buzos prefieran no entrar en detalles en público. Si el lago puede preservar a una persona durante 17 años con las facciones perfectamente reconocibles, no hay ningún mecanismo físico que limite ese periodo de preservación. El proceso no tiene una fecha de caducidad natural. Lo que llegó al fondo del lago Tahoe hace 50 años está ahí igual que el primer día. Lo que llegó hace 100 años también, el bosque de 6.000 años. A finales de los años 90 y principios de los 2000, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos comenzaron a crear mapas detallados del lecho del lago usando sonar multi-haz de alta resolución. El sonar envía ondas de sonido y usa los ecos para construir un mapa tridimensional de todo lo que hay bajo el agua. Esperaban encontrar acantilados submarinos, pendientes rocosas y trincheras profundas. Encontraron un bosque, no árboles caídos, no troncos dispersos por el fondo. Tocones de pino masivos todavía de pie verticalmente, exactamente donde habían crecido, con las raíces todavía ancladas al suelo, en algunos casos con la corteza todavía parcialmente intacta. Las pruebas de carbono de muestras extraídas de los árboles sumergidos dieron una antigüedad de aproximadamente 5.000 a 6.000 años antes del presente. Lo que eso significa es que en algún punto de la historia geológica reciente, el nivel del lago Tahoe era cientos de metros más bajo de lo que es hoy. Un bosque de pinos crecía a lo largo de lo que entonces era la orilla del lago. Y luego ese bosque fue inundado. El USGS publicó los hallazgos. Los mapas batiométricos están disponibles en línea. Esto no es especulación. La pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente es, ¿qué tipo de evento eleva un lago cientos de metros sin derribar el bosque que crece a su orilla? La mayoría de los eventos de inundación implican movimiento violento. El agua que se mueve rápidamente derriba árboles, no los preserva verticalmente. Para que un bosque quede inundado y permanezca de pie, el nivel del agua tendría que haber subido relativamente despacio, pero lo suficientemente alto como para ahogar pinos maduros que llevaban décadas creciendo. Hay otra posibilidad, señalada por geólogos de la Universidad de Nevada pero no desarrollada en ninguna publicación formal. ¿Y si el fondo del lago bajó? ¿Y si un evento geológico hace 6.000 años causó un hundimiento masivo en la cuenca de Tahoe, sumergiendo el bosque bajo la línea de agua existente
sin que el agua tuviera que subir. Eso explicaría la preservación. También explicaría algo más que veremos más adelante, relacionado con lo que está pasando debajo de la falla activa bajo el lago. Los buzos que han llegado hasta esa profundidad describen la experiencia de forma casi idéntica. Nadar entre esos tocones de pino, de pie en la oscuridad, sin que nada se mueva, sin que nada crezca, con las ramas extendiéndose en la dirección que tenían, cuando el agua las envolvió por primera vez hace 6.000 años. Como nadar por un bosque que simplemente ha olvidado estar vivo. Los barcos que el tiempo no tocó. En 1940, el vapor SS Tahoe fue hundido deliberadamente en la parte más profunda del lago. El barco había sido el orgullo de la flota del lago durante casi 40 años, transportando pasajeros y carga entre los pueblos turísticos desde 1896. Cuando fue retirado del servicio, su propietario decidió que debía hundirse en el lago al que había servido. Fue remolcado a aguas profundas y enviado al fondo. Tocó el suelo a unos 120 metros de profundidad, en posición vertical e intacto. Y allí ha permanecido, sin ser tocado, durante más de 80 años. En 2002, un equipo de buzos usando equipo técnico especializado finalmente lo alcanzó. Lo que encontraron no debería haber sido posible. Los herrajes de latón en cubierta todavía brillaban, el revestimiento de madera de los camarotes no estaba podrido, las ventanas de cristal no estaban rotas, incluso las letras pintadas en el casco todavía eran legibles. LSS Tahoe parecía, en palabras de uno de los buzos, como si hubiera sido hundido el día anterior. No es el único barco ahí abajo. El Museo Marítimo del Lago Tahoe ha identificado al menos 8 embarcaciones importantes descansando en el fondo del lago, varias de ellas en estados de conservación similares. Hay vapores de ruedas de la era maderera, hay barcazas de madera, hay embarcaciones pequeñas del principio del siglo XX que simplemente desaparecieron un día y se dieron por perdidas. No estaban perdidas, se hundieron, y el lago las guardó. Lo que complica el inventario de objetos en el fondo no son los barcos evidentes, son los artefactos dispersos alrededor de ellos. A mediados del siglo XIX, decenas de miles de trabajadores chinos trabajaron en las minas de plata del Comstock Lode, en Nevada, al otro lado de las montañas. Construyeron ferrocarriles, cortaron madera, vivieron en comunidades a lo largo de las orillas del lago. Y cuando el boom de la plata colapsó en la década de 1880, muchos de ellos simplemente desaparecieron del registro histórico. Los fragmentos de cerámica de la dinastía Qing recuperados de profundidades superiores a los 60 metros. Las monedas de cobre con caracteres chinos. Las herramientas de minería forjadas en el estilo asociado con la metalurgia china del siglo XIX. Los informes de investigadores que describieron lo que parecía ser la cimentación de una pequeña estructura de madera en el fondo del lago, con artefactos domésticos dispersos a su alrededor. La implicación no ha sido confirmada oficialmente, pero la evidencia en el fondo del lago sugiere que lo que le ocurrió a esas comunidades, sea lo que fuera, no destruyó las trazas de su existencia, las preservó. Lo que la Marina no ha dicho durante la Guerra Fría, la Marina de los Estados Unidos estableció una instalación de investigación en la orilla occidental del lago. Su propósito oficial era probar equipo de sonar y perfiles acústicos de submarinos en un entorno de agua dulce controlado. El lago Tahoe, con su profundidad extrema, su excepcional claridad y su temperatura consistente, reproducía las condiciones del océano profundo casi perfectamente. Pero lo que el público nunca supo es que la Marina no solo probó sonar en Tahoe, probó sumergibles experimentales, probó sistemas de comunicación clasificados, y según documentos desclasificados de los años 70, realizó múltiples operaciones que implicaban el despliegue y la recuperación de vehículos submarinos no tripulados, a profundidades superiores a los 600 metros. Algunos de esos vehículos nunca fueron recuperados. Según una solicitud de libertad de información presentada en 2009, la Marina reconoció que al menos 6 piezas separadas de equipo clasificado se perdieron en el lago Tahoe entre 1965 y 1988. La naturaleza de ese equipo nunca ha sido divulgada. La Marina se ha negado a detallar qué tipo de vehículos eran, qué llevaban, o si contenían material nuclear o radiológico.
Solo ha confirmado que el equipo está en el fondo del lago, que no ha sido recuperado, y que las zonas de recuperación están clasificadas. En 1996, la instalación fue cerrada oficialmente. Los edificios fueron reutilizados, la señalización fue eliminada, y la implicación de la Marina en el lago Tahoe fue en gran medida borrada del registro público. El equipo, sea lo que sea, sigue ahí abajo. Varios buzos civiles en los años 70 y 80 reportaron encuentros extraños a profundidades considerables, luces submarinas potentes que se encendían y apagaban en secuencia, sonidos mecánicos que no coincidían con ningún equipo marino conocido. En un caso de 1983, un buzo recreativo reportó haber sido seguido a unos 80 metros, por lo que describió como un objeto metálico que se movía por su propio impulso, aproximadamente del tamaño de un coche pequeño. El buzo ascendió inmediatamente. Su ordenador de buceo registró el encuentro. El objeto nunca fue identificado. La explicación oficial fue que había encontrado un vehículo de prueba de la Marina. La Marina, cuando se le preguntó, declinó confirmar o negar. Simplemente repitió que las profundidades del lago Tahoe eran utilizadas para investigación clasificada y que los civiles que buceaban allí lo hacían bajo su propia responsabilidad. Las formas que nadie ha explicado. En 2011, un equipo de científicos de la Universidad de California, en Davis, realizó el mapeo sonar más completo del fondo del lago Tahoe jamás intentado. Usando sonar multi-HAZ a una resolución nunca antes alcanzada en un entorno de agua dulce, fotografiaron cada metro cuadrado del lecho del lago. Cuando se procesaron las imágenes, el equipo encontró algo que no podían clasificar fácilmente. En la parte más profunda del lago, cerca del centro geográfico, el sonar reveló una serie de formaciones geométricas en el fondo. Las formaciones estaban dispuestas en patrones, líneas rectas, ángulos rectos, formas rectangulares que no coincidían con las características geológicas circundantes. Cubrían un área de varias cientos de metros cuadrados, a una profundidad superior a los 450 metros. La interpretación oficial publicada en un artículo de 2013 fue que las formaciones representaban restos de un antiguo deslizamiento de tierra submarino. Las formas angulares, según los geólogos, eran los bordes rotos de una gran losa de roca que se había desprendido del flanco del lago, posiblemente durante el mismo evento que sumergió el bosque submarino 6.000 años antes. La interpretación era razonable, encajaba en el marco geológico existente, y terminó la discusión oficial. Pero hay algo que distingue esta interpretación de una conclusión científica real. Nunca se recogieron muestras de esas formaciones para confirmarla. Nadie ha hecho perforaciones en esas estructuras. Nadie ha analizado su composición mineral. El equipo de UC Davis nunca regresó al sitio para una investigación de seguimiento. Las formaciones permanecen en los mapas oficiales clasificadas como restos de deslizamiento de tierra, aunque ninguna evidencia directa ha sido recopilada para confirmar esa clasificación. Lo que sean, siguen ahí abajo, y a más de 450 metros de profundidad, cualquier expedición de seguimiento costaría decenas de miles de dólares y requeriría equipo especializado que muy pocas instituciones tienen acceso. La conveniente clasificación es permanente por defecto, no por convicción. El lago que puede moverse. El lago Tahoe no es un lago tranquilo desde el punto de vista geológico. Se asienta a lo largo de la falla del oeste del Tahoe, un límite geológico activo que recorre la longitud de la cuenca. La falla ha producido terremotos significativos en el pasado geológico reciente, incluyendo al menos 2 eventos estimados en más de magnitud 7 en los últimos 15.000 años. Y según estudios publicados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos en 2018, la falla está sobre due para otra ruptura importante. El riesgo sísmico no es lo más inquietante de la geología del lago. Lo más inquietante es lo que se encontró en el fondo de la cuenca. En 2014, un equipo de investigadores de la Universidad de Nevada en Reno desplegó sensores de temperatura en aguas profundas por todo el fondo del lago, como parte de un estudio hidrotérmico. Esperaban encontrar que la temperatura del fondo era constante. No lo era. En varias ubicaciones específicas cerca del punto más profundo del lago, detectaron anomalías de calor localizadas,
columnas de agua cálida que subían desde el fondo del lago a temperaturas significativamente más altas que los 4 grados circundantes. Lo que habían encontrado eran respiraderos hidrotermales activos, fuentes de agua caliente conectadas a una cámara de magma bajo la cuenca del Tahoe. Una investigación posterior en 2019 identificó una estructura volcánica previamente no cartografiada en el borde sur del lago. No está erupcionando actualmente, pero tampoco está dormida. En terminología geológica, está persistentemente activa. Si ese sistema volcánico entrara en erupción o si un terremoto importante en la falla del oeste del Tahoe desencadenara un gran deslizamiento de tierra submarino, el resultado sería un fenómeno llamado siche, una ola estacionaria generada por el desplazamiento del agua del lago. Los modelos informáticos sugieren que un siche importante en el lago Tahoe podría enviar olas de hasta 9 metros de altura, estrellándose contra las comunidades de la orilla en cuestión de minutos. Decenas de miles de personas viven en esas comunidades. La mayoría de ellas nunca han oído la palabra siche, y el frío, la oscuridad y la ausencia de descomposición que han preservado todo en el fondo del Tahoe durante los últimos varios miles de años recibirían un depósito nuevo. Todo lo que está actualmente en la orilla, todo el mundo que esté en esas aguas, llevado al fondo, preservado, añadido a la colección. El fenómeno que los biólogos llaman gigantismo acuático. El lago Tahoe contiene una población de trucha lacustre que crece a tamaños que los biólogos tienen dificultades para explicar completamente. La especie fue introducida en el lago a finales del siglo XIX. En la mayoría de los entornos, las truchas lacustres alcanzan un tamaño máximo de entre 15 y 20 kilos. En Tahoe, sin embargo, se han documentado ejemplares que superan los 2 metros de longitud. El fenómeno se llama gigantismo acuático. En entornos donde la presa es abundante, los depredadores están ausentes y las condiciones son estables. Los peces pueden continuar creciendo durante décadas, más allá de su esperanza de vida normal. El lago Tahoe proporciona exactamente esas condiciones. Las aguas profundas son frías y estables. No hay depredadores naturales para las truchas adultas, y la población de salmón introducida proporciona una fuente de alimento virtualmente ilimitada. Los especímenes más grandes, los que supuestamente superan los 180 centímetros, han sido observados únicamente a profundidades extremas, por debajo de los 180 metros. Rara vez son capturados, casi nunca son fotografiados, y hay una leyenda local, desestimada por la mayoría de los biólogos, de que algo significativamente más grande que una trucha lacustre vive en la parte más profunda del lago. La leyenda tiene un nombre: Tahoe Tessie. La mayoría de las descripciones hablan de una criatura de cuerpo alargado y serpentino, de color oscuro, capaz de moverse a alta velocidad bajo el agua. Las historias son antiguas. Preceden al contacto europeo. En 2004, un capitán de barco charter que operaba desde Tahoe Keys reportó haber enganchado un pez tan grande que su equipo de pesca comercial no pudo sostenerlo. El cable se rompió. Lo que estuviera al otro extremo descendió de vuelta a la oscuridad y nunca fue recuperado. El capitán estimó el peso en más de 90 kilos. Las truchas lacustres no se supone que alcancen ese tamaño. Nada en el lago Tahoe, según la biología oficial, se supone que alcance ese tamaño. Pero algo lo hizo. Lo que el pueblo Washoe supo durante 6,000 años. El pueblo Washoe ha vivido en la cuenca del lago Tahoe durante al menos 6,000 años. Sus tradiciones orales, transmitidas a través de cientos de generaciones, contienen conocimiento detallado sobre el lago que la ciencia moderna solo recientemente ha comenzado a confirmar. La palabra Washoe para el lago es Dao, que significa simplemente el lago. Para ellos era el centro del mundo, el lugar más sagrado de su territorio, y el más peligroso. Según la tradición Washoe, el lago estaba habitado por seres que llamaban los bebés del agua. No eran niños. Eran entidades antiguas y poderosas que vivían en las partes más profundas del lago. Podían arrastrar a los nadadores y a los remeros hacia el fondo. Eran responsables de los ahogamientos inexplicables, de la desaparición de canoas, de las tormentas repentinas que convertían aguas tranquilas en mortíferas en cuestión de minutos.
Los Washoe sabían qué partes del lago debían evitarse. Sabían qué playas eran seguras y cuáles no. Sabían que ciertas áreas de la orilla no debían ser acercadas después del anochecer, y que ciertas profundidades no debían entrarse en absoluto. Durante más de un siglo, los antropólogos desestimaron a los bebés del agua como folclore. Los ahogamientos en el lago Tahoe, argumentaban, eran simplemente los accidentes normales de un gran lago alpino. Las tormentas eran meteorología. Los barcos que desaparecían eran errores de navegación. En 2019, un proyecto de investigación en la Universidad de Nevada recopiló estadísticas de ahogamiento en el lago Tahoe a lo largo de los últimos 150 años, y las trazó contra las ubicaciones que los Washoe habían identificado tradicionalmente como peligrosas. La correlación era casi perfecta. Las áreas que los Washoe habían advertido que no se acercaran, las playas específicas, las profundidades específicas, las zonas específicas, representaban más del 70% de todos los ahogamientos inexplicables en la historia registrada del lago. Víctimas modernas, sin ningún conocimiento de la tradición oral Washoe, morían exactamente en las ubicaciones identificadas como peligrosas miles de años antes. Los investigadores no pudieron explicar completamente la correlación. Propusieron posibilidades. Corrientes submarinas, quizás cambios de temperatura localizados, escombros sumergidos que crean efectos de succión cerca de la superficie. Ninguno de los mecanismos propuestos explicó completamente el patrón. Lo que sea que los Washoe supieran sobre el lago Tahoe, lo sabían con una precisión que la oceanografía moderna solo está comenzando a igualar. La lección que va más allá del lago. Hay algo en el patrón de toda esta historia que reconocerás si has seguido otras historias en este canal. El conocimiento Washoe sobre las zonas peligrosas del lago. El ADN de Diana, que guardaba una historia familiar borrada durante 200 años. Las semillas fantasmas en el suelo de Texas, que esperaban el regreso del bisonte. Los castores de Oregon, que llevaban décadas intentando hacer lo que el río necesitaba que hicieran. En cada caso, el conocimiento más preciso no venía del sistema más reciente o más tecnológicamente sofisticado. Venía del sistema que llevaba más tiempo prestando atención. Los Washoe llevaban 6,000 años observando ese lago. 6,000 años de muertes, de advertencias, de zonas mapeadas con precisión, no por instrumentos sino por experiencia acumulada generación tras generación. Y cuando alguien finalmente trazó esas advertencias sobre un mapa moderno con datos estadísticos, la correlación fue de más del 70%. El lago también ha estado guardando su propio registro durante ese mismo periodo. No en documentos escritos, ni en bases de datos digitales. En la preservación física de todo lo que ha llegado a sus profundidades. Un bosque de 6,000 años, todavía de pie. Barcos de 120 años, todavía con el nombre legible en el casco. Un buzo, todavía reconocible después de 17 años. La información más antigua a menudo resulta ser la más exacta. No porque el pasado sea más sabio que el presente, sino porque la información que sobrevive milenios tiende a ser la que ha sido verificada por la experiencia repetida. El bosque sumergido no es una anomalía interesante. Es evidencia de que el nivel del lago puede cambiar dramáticamente en periodos de tiempo geológicamente cortos. Las advertencias Washoe no son folclore pintoresco. Son el producto de 6,000 años de observación de exactamente qué ocurre cuando la gente ignora las características físicas específicas de ese lago. La falla activa bajo el lago no es una preocupación teórica. Es una realidad documentada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que la describe como sobreedue para una ruptura importante. Y el equipo clasificado que la Marina perdió en el fondo del lago y se niega a describir, en un lago que ha demostrado preservar objetos durante décadas, con una fidelidad casi perfecta, sigue ahí abajo sin que nadie lo haya recuperado. El lago Tahoe no es un destino recreativo que tenga algunos secretos interesantes en el fondo. Un archivo que lleva 2 millones de años recopilando todo lo que toca, preservándolo con una fidelidad que ninguna tecnología humana puede igualar, y guardando sus registros en la oscuridad y el frío, donde nadie puede acceder a ellos sin el equipo correcto, el presupuesto correcto y la voluntad de encontrar lo que hay. Escríbeme en los comentarios, de todo lo que hemos explorado hoy, ¿qué parte del fondo del lago Tahoe crees que es más probable que contenga algo que cambiaría nuestra comprensión de la historia,
si fuera explorado completamente? ¿El equipo militar clasificado? ¿Las formaciones geométricas sin muestrear? ¿Los registros de los trabajadores chinos del siglo XIX? ¿O algo que los Washoe mencionan en sus tradiciones que todavía no hemos entendido correctamente? Porque eso es exactamente el tipo de pregunta que hacemos aquí. Suscríbete a WISE. No te damos la versión del folleto turístico. Te damos lo que el UCGS publica, lo que las solicitudes de libertad de información revelan, lo que los buzos técnicos que llegan a esas profundidades describen, y lo que el conocimiento indígena de 6.000 años ya sabía antes de que nadie pensara en verificarlo estadísticamente. Un lago que preserva cuerpos durante décadas. Un bosque de 6.000 años todavía de pie en la oscuridad. Barcos del siglo XIX con la pintura todavía legible. Equipo militar perdido que ningún gobierno ha recuperado. Formas geométricas en el fondo, más profundo que nadie ha muestreado para confirmar que son. Y un pueblo que llevaba milenios advirtiendo exactamente sobre los lugares donde la gente sigue muriendo ahogada. La misma historia en diferentes idiomas. El sistema que lleva más tiempo prestando atención tiene la información más precisa. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que crea que los lagos son simplemente cuerpos de agua tranquilos. Y activa la campana, porque el próximo video que publicamos lleva esta misma pregunta a otro territorio, donde el archivo más antiguo resulta ser el más exacto. En WISE, el conocimiento más antiguo no siempre es el menos preciso. A veces, es el único que nadie ha tenido el cuidado de verificar. Hasta el próximo video.